Capítulo 25, del verso 27 en adelante vamos a leer ahí este texto de la Escritura, de la palabra del Señor, tal vez desconocido para muchos de los que estamos aquí, pero que queremos meditar brevemente con la ayuda del Señor. Gracias, Jesús. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Muy bien, doy lectura entonces, Génesis capítulo 25, verso 27 en adelante. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le dijo: juro. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Así como está, un segundito más de invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos y tenemos una palabra de oración al Señor. Amén. Para luego ya estar compartiendo la palabra de Dios con su ayuda. Querido Dios, en el nombre de Jesús queremos darle muchas gracias por cada uno de los hermanos, de tus siervos, de tus siervas que están aquí reunidos en esta noche. Rogamos, Señor, que a lo que hemos escuchado a través de la introducción de tu palabra, de los hermanos que han leído y han compartido diferentes pasajes, tú puedas, Señor, todavía ministrarnos por medio de tu palabra. Llévate toda carga, todo peso, toda distracción, y concédenos un clima agradable para poder oír de tu palabra. Ayúdanos a poder entender y comprender tu voluntad, Padre, conforme a la autoridad que usted nos ha delegado del cielo. Atamos y sujetamos todo aquello, Señor, que no alaba tu nombre, Padre, y en el nombre de Jesús proclamamos de tu libertad y su verdad para poder oír tu palabra, Padre. De ti dependemos, en ti confiamos, y le damos, Señor, toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos. Gracias, Jesús. Vemos a varios hermanos que ya conocemos de otras oportunidades que hemos venido. Dios les bendiga ricamente. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, quiero tomar unos minutos, un momento, para poder compartir algo de este texto de la Escritura. No sé el tiempo que tengo. Bueno, me dijo 4 cosas diferentes. Alguna de esas seguramente va a ser. Muy bien, bien, hermanos. Quiero mirar este pasaje que, repito, por ahí es conocido por aquellos que conocen la Escritura. La Biblia nos habla de 2 muchachos, de 2 jóvenes que de alguna manera, cuando ya nacieron medio complicado el asunto. Ya que uno venía agarrado del otro, ¿no? Desde el vientre de su madre, y ya parece que allá había un problema en el mismo vientre de la madre, ¿no? Estaban peleando entre ellos en el vientre, de tal forma que Dios dijo, hablando, habrá 2 naciones ahí, ¿no? Pero no voy a entrar en todo eso porque quiero hablar de otra cosa con la ayuda del Señor. Lo cierto es que, bueno, estos muchachos comenzaron a crecer, y como todo muchacho, cuando llega a una edad determinada comienzan a hacer diferentes cosas, ¿no? A alguno le gusta hacer algo, a otro le gusta hacer otra cosa. Bueno, acá parece que Jacob le gustaba quedarse más en la casa, y era más el regalón de la madre, aquel que estaba todo el tiempo en la casa y le gustaba estar al lado de la mamá. Por lo tanto aprendió a hacer algunas cosas de la casa. Y entre esas cosas de la casa que aprendió a hacer, parece que le gustó cocinar, o por lo menos aprendió a cocinar, y no está mal que los hombres aprendan a cocinar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. No un huevo duro. Cocinar. Ahora bien, que no el asado que a veces algunos hacen, cocinar.
es importante que el hombre también aprenda a cocinar. Cierro eso que no tiene nada que ver, pero cierro el paréntesis y seguro sigo con esto. Gloria a Dios, aleluya. Jacob parece que le gustó cocinar y había aprendido por lo menos a hacer un guiso, sabía hacerlo. Y estaba también Esaú, el otro muchacho, el otro joven, que él se dedicó más a otro tipo de actividad, a otro tipo de cosas. A él le gustaba más salir al campo, le gustaba más la casa con Z, el otro era la casa con C, este era con Z, con S, perdón, este era con Z, la casa de cazar, y le gustaba cazar y comer de lo que había cazado. Esto menciona la Escritura. La cosa es que un día Esaú se va, como normalmente hacía, y se va a cazar, se va a hacer lo que le gusta, y cuando regresa de su trabajo, de esta actividad que él realizaba, la Biblia nos menciona que cuando él llega cansado. Y llegando cansado, llega a la casa y siente el aroma, el olor, cuando uno viene del trabajo, cuando uno tiene hambre después de que hace determinadas actividades, y llega y siente el olorcito a la comida, ¿no? Ni hablar cuando ayunan, ¿no? Vio que algunos están en ayuno y parece que hasta dentro de la iglesia o el lugar donde están ayunando se mete el olor, ¿no? El aroma de la comida. Bueno, y sintió el aroma, el olor de la comida que estaba haciendo el hermano, que había cocinado el hermano Jacob, y le dice, dame de comer. Y Jacob le dice, no, ¿cómo te voy a dar? Yo lo hice. Vio que por ahí pasa esto entre los hermanos, ¿no? Pero lo cierto es que Jacob le dice, te voy a dar, pero con una condición. Te lo voy a cambiar. Véndeme por un plato de lentejas, de guiso, tu primogenitura. Y Esaú se pone a pensar un poquitito y dice, lo que yo ahora tengo es hambre. Y piensa en la primogenitura y dice, ¿para qué me sirve la primogenitura? Si al fin y al cabo me voy a morir, y listo. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Y la Biblia dice que de esta manera hizo un pacto con su hermano Jacob y le cambió la primogenitura por un plato de comida. Y la Biblia termina diciendo el último texto de lo que hemos leído, y dice, de esta manera, de esta forma, Jacob menospreció su primogenitura. Muy bien, leímos el texto, se lo traté de explicar, al menos textualmente de lo que hemos mencionado, y ahora queremos ver un poco algunas cosas interesantes que nos muestra acá la palabra del Señor. Seguramente que muchos de ustedes sabrán lo que es ser primogénito. ¿No lo explico entonces? ¿Lo explico o no lo explico? ¿Alguien no sabe lo que es ser primogénito? Levante la mano el que no sabe. Rápido, así yo lo explico, si no, no lo explico. Bueno, algunos de todos los demás que no levantaron la mano que saben se lo va a explicar. A ver. Primogénito del primero. El primer primogénito. O el mayor. Si el primero es mayor, sí. ¿Algo más para agregar? Primer varón. Todas las bendiciones. Que tenía todas las bendiciones, tiene todo como que tiene más derechos, más bendiciones, más. Bien. ¿Quién habló por acá que dijo algo? Walter. Primer varón. Bien, a ver. El primogénito era el primer hijo varón. Aleluya. Ese era el primogénito. El primer hijo varón. No era el primer hijo, porque por ahí si era mujer, no era el primogénito. El primogénito debía ser varón. El primer hijo varón. Y sabe que cuando nació Esaú y Jacob, Jacob nació agarrado del talón de Esaú, pero primero nació Esaú. Por lo tanto, la primogenitura le correspondía a Esaú. Ahora bien, además el primogénito tenía otra característica, que cuando se iba a repartir la herencia, llegaba el momento de repartir la herencia, y el primogénito llevaba el doble del reparto. Es decir, por ser primogénito tenía una doble bendición en cuanto a la repartición de la herencia. Hoy no sucede acá, no de esta forma. Pero en aquella época sí sucedía. Hoy el primogénito, el primer hijo varón y mujer, es el que lleva todas las de perder por lo general hoy, ¿no?
porque tiene que ayudarle a la mamá, tiene que hacer las cosas que los demás no quieren, tiene que ayudarle a cuidar a los hermanitos. Bueno, toda esa historia, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que hoy no nos interesa a nosotros. También, como en aquella época se acostumbraba, y tal cual lo hizo también Isaac, a punto de morir o cuando estaba por morir, él llama a los hijos. Él llama a sus hijos. Y lo llama a uno por uno e imparte una bendición sobre los hijos. Lo mismo que hizo Jacob. ¿Recuerdan a Jacob cuando llama a cada uno? Se acostumbraba de esta forma. Cuando el padre estaba a punto de morir, llamaba a sus hijos, venían sus hijos y a cada uno de ellos impartía una bendición. Claro, el primogénito tenía una bendición especial. Una bendición especial. De hecho, si usted mira lo que dice la Escritura, la Biblia dice que Jacob se disfrazó, si podemos decir de esta forma, porque se puso la ropa de su hermano, porque la ropa del hermano tenía olor a campo, y se puso unas pieles, porque Esaú tenía una característica que era velludo, que tenía mucho vello. Entonces se puso pieles en sus brazos y vino y se presentó al padre. Cuando el padre dice: hablas como Esaú, como Jacob, pero tenés el olor de Esaú. Y también le tocó los brazos y vio que también tenía pelo o mucho vello como Esaú. Entonces, como quedó ciego el padre Isaac antes de morir, le da una bendición especial sobre Jacob, sobre Esaú. Aleluya. A Jacob sobre Esaú. Pareciera que esto no tuviera nada que ver, pero era muy importante. Era muy importante para todo lo que después sucedió, porque parece que esas palabras que el padre transmitía a los hijos era muy importante, de tal manera que parece que se cumplían al pie de la letra. Y de hecho, las bendiciones de Isaac, las bendiciones de Jacob y de aquellos patriarcas que menciona la Escritura se cumplieron en los hijos, en su totalidad. Ahora bien, ¿qué tendrá que ver esto con nosotros? Y bueno, tiene que ver mucho, porque si hoy nosotros nos paramos desde el aspecto, desde el punto de vista de lo que Dios nos dio, de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Yo escuchaba un momento atrás a los jóvenes acá que mencionaban, o por lo menos un par de ellos, habló de cuando volvieron al Señor. Diego un poco más puntualizó de cómo estaban y de que Dios los rescató, les sacó de esa condición, y que a los 16 años, dijo, a los 16 años él se volvió al Señor. Y de repente lo que Dios ha hecho con nuestra vida no es nada para despreciar, porque la realidad es que Dios nos llamó a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos dio vida. Nos dio vida en Cristo Jesús, y nos dio una esperanza que antes no teníamos, y nos dio promesas, pero por sobre todas las cosas nos dio de su bendición. Que nosotros podamos estar en una reunión, en un culto, y poder disfrutar de la gracia, de la bendición de Dios, de la presencia de Dios, de su Espíritu. No es nada para despreciar, no es nada para mirar como algo que no es querido. Por el contrario, la bendición de Dios hoy es para nosotros, la iglesia, su pueblo, aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Pero claro, el problema pasa cuando muchas veces menospreciamos o tenemos en poco esa bendición que Dios nos ha otorgado, esa bendición que Dios ha derramado o derrama sobre nuestras vidas. Y hay veces que, como Esaú, no pensamos con claridad, no actuamos con claridad, y cambiamos esa bendición de Dios por cualquier cosa de esta vida, de esta tierra, y hacemos también como Esaú, un pacto, un trueque, un cambio. Cuando Esaú regresa del campo, yo creo que el problema principal que detalla acá la Escritura es la condición en la cual él llega. Cuando él llega del campo, la pregunta que yo me hago, ¿será que él no traía algo de lo que había cazado? Seguramente que sí.
Seguramente que él traía algún animal que había cazado. La Biblia no detalla eso, pero seguramente que sí, porque él era diestro para la caza. Quiere decir que tenía capacidades para cazar. Por lo tanto, seguramente que traía algún animal, que había traído algo de esa labor o tarea o trabajo, no sé, o recreación, como usted quiera llamarle, que él había hecho. Traía algo para comer seguramente. El problema es que de eso que él traía, después de toda esa jornada que no sé cuánto duró, había que cocinarlo y esperar. Y recién después de todo ese proceso, comer. Y el problema era que él llegó y tenía hambre. Él tenía hambre ahora. No podía esperar, no sé cuánto tiempo podría tardar en cocinarse algo él. O esperar que le hagan algo, no sé. Lo cierto es que él no quiere esperar. Y la necesidad era ya, en el presente, en este momento. Pero la Biblia nos detalla, yo creo, la causa principal. Y la causa principal es que él llegó cansado. Cansado. Y la Biblia en dos oportunidades dice lo mismo. Versículo 29 dice, y volviendo Esaú del campo, y agrega, cansado. Y cuando usted lee el verso 30, dice, pues estoy muy cansado. De vuelta repite lo mismo. De vuelta repite lo mismo. ¿Cómo vino Esaú del campo? Fuerte. Cansado. Y el cansancio le impidió esperar. Tenía hambre, pero había algo mayor que el hambre, era el cansancio. Era el cansancio. Aleluya. Y creo que la clave de lo que ocurrió con Esaú no fue solamente el hecho del hambre que tenía. El hambre fue una consecuencia o una situación más, pero la principal era esto: estaba cansado. Aleluya, ayúdanos, Señor. Aleluya. Y el problema es cuando estamos cansados. Cuando estamos cansados. Ese es el problema. Cuando estamos cansados. Aleluya. Porque cuando tenemos fuerza, le metemos para adelante, no importa que haya un gigante delante nuestro. Santo es el Señor. No importa cuán difícil sea, aunque todos nos griten, jamás vas a lograrlo, es imposible que lo logres. Nosotros tenemos fuerza. Tenemos fuerza. Es por eso que la Biblia resalta la fortaleza de los jóvenes. La fortaleza de los jóvenes. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. ¿Por qué la fortaleza? ¿Y por qué el joven le mete para adelante? ¿Por qué? A veces porque no tiene experiencia, a veces porque no sabe lo que está haciendo, pero confía en su fortaleza, dice yo puedo y hace. Aleluya. Pero el problema es cuando está el cansancio. Santo es el Señor. El problema es cuando viene el cansancio. Cuando viene el cansancio no tenemos ganas de hacer nada. Cuando viene el cansancio los problemas se agigantan. Cuando viene el cansancio, bajamos los brazos. Cuando viene el cansancio, pensamos en el ahora, en el presente, en lo que estoy viviendo, en lo que está sucediendo, y no puedo proyectarme hacia adelante. Cuando hay cansancio, parece que la fe se deshace y vemos solamente la situación presente. Aleluya. En el Cansancio. nombre de Jesús. Si usted mira la Biblia, hay muchísimos casos de hombres y de mujeres que se cansaron. Así es, amén. El cansancio a veces puede ser por toda una labor o gran actividad que uno pueda realizar, porque a veces nos cansamos cuando hacemos tantas cosas, ¿no? Y tenemos muchas actividades y nos cansamos. Aleluya. Pero a veces nos cansamos y el cansancio pesa sobre nosotros cuando no vemos el resultado de aquello que queremos ver. Entonces hacemos,
pero no hay resultado. Aleluya. No escuchó a gente, me cansé. ¿Por qué? Porque intentó. 1, 2, 3, 10, no sé cuántas veces. Pero llegó un momento que dijo, no intento más, me cansé. Ese es el término que se emplea. El cansancio. Los cansados, los enfermos, los más viejos, fueron los que destruyó allá en el camino, cuando salieron de tierra de Egipto e iban a la tierra de Canaán, que lo destruyó Moab. Amén. Aleluya. Santo. Se ha bendito el nombre de Jesús. Vino por detrás y destruyó la retaguardia Así es. de los débiles, de los cansados. Claro, porque el cansancio te lleva a bajar los brazos. El cansancio, no estoy hablando del cansancio físico, porque el cansancio físico usted puede descansar, dormir, qué sé yo, tomarse un día, 2, 10, no sé cuánto y se pasa. Pero el cansancio del alma, Aleluya. la Biblia dice, el buen ánimo soportará la enfermedad. Pero, ¿quién soportará al ánimo angustiado? Santo ¿Entiendes? el Señor, aleluya. Cuando está el cansancio adentro, vemos todo mal. Cuando estamos cansados, no vemos esperanza, ni expectativa, ni solución a los problemas. ¿Cuántas personas dicen, estoy cansado, ya no quiero saber más nada con la familia, no quiero saber más nada con los padres, no quiero saber más nada con el esposo, no quiero saber más nada con la esposa, no quiero saber más nada de nada? Porque se cansó. Alabanza a tu nombre, Aleluya. Jesús, Gloria aleluya. a Dios. ¿Cuántos jóvenes dicen, me cansé? Y jóvenes, me cansé. Porque no veo lo que quiero ver, porque no obtengo lo que quiero obtener, porque las cosas no suceden como yo espero que sucedan. Alabanza a tu nombre, Cansancio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando el cansancio viene, repito, bajamos los brazos. Cuando el cansancio viene, dejamos de hacer lo que estamos haciendo. Antes que una persona deje una tarea dentro de la iglesia, dentro de la obra del Señor, primero se cansó. Así es. Y se dejó vencer por ese cansancio. Entonces buscó una alternativa fácil, porque cuando uno está cansado, busca la solución inmediata. Así es. Amén. Aleluya. Cuando uno está cansado, quiere huir de la situación Amén. para buscar una solución al problema. Pero gloria a Dios, Aleluya, que el gloria al Señor nombre de Jesús. da esfuerzo al cansado Amén, gloria a Dios. y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Hermanos, ¿qué pasó con Esaú? Esaú estaba cansado. Y el cansado usa la razón, porque la fe se perdió. El que no está cansado, mira hacia adelante. Vamos a lograr. ¿Vio? Los muchachos cuando recién se casan, están con toda la fuerza. Y vamos a tener una casa, y vamos a hacer esto, y hacen proyectos, y hacen acá, y hacen allá, y hacen lo otro. Pero pasaron los años. Y si no se dieron ciertas cosas, vino con el cansancio, la frustración y el olvidarse de aquellas cosas que querían lograr y hacer. ¿Sí o no? Bueno, la obra de Dios es igual, hermanos. En nuestro servicio a Dios es igual. A veces nos cansamos. Teníamos toda la gana, teníamos toda la fuerza, vinimos con toda la energía. Seguramente los hermanos vinieron de Buenos Aires con todas las ganas. Vinieron a revolucionar la Patagonia. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Todos, cada uno de nosotros, que de alguna manera Dios nos llama a realizar una tarea dentro de la obra de Dios, comenzamos con esa intención. Alguien lo pone a cargo de los jóvenes. Bueno, él quiere ganar a los jóvenes, quiere hacer que los jóvenes trabajen, quiere hacer que la obra avance, quiere lograr un montón de cosas. Gloria a Dios. Pero claro, en el camino se cansa. Porque vienen las dificultades, porque viene la adversidad, porque la gente no comprende la visión que tiene. Entonces quieren hacer lo que se les da la gana. Y viene el problema. Aleluya. Entonces comenzamos a bajar los brazos, ya no tenemos las mismas ganas que antes, ya no hacemos lo mismo que hacíamos antes, ya no nos esforzamos como nos esforzábamos antes. Si quieren que lo hagan, ni siquiera quieren que no hagan nada. Gloria a Dios. Ya no vienen proyectos nuevos, ya no tenemos una visión clara, ya no nos proyectamos hacia el mañana, queremos vivir el hoy para que el hoy termine. Y si el mañana viene,
Que Dios nos ayude para el mañana. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánta gente cansada hay? Aleluya. Que ya no caminan, que ya no andan, que han quedado tiradas junto al camino. Bendito sea Dios. Gloria a Aleluya. Dios. Que se cansaron por la presión de la situación, por la presión del problema, por la dificultad del camino, por la incomprensión de otros. Aleluya. Pero que se cansaron. Se cansaron. Y ya decidieron no seguir más. Y escuchen, lo que estamos hablando no lo estamos inventando nosotros, el Espíritu de Dios está hablando. Gloria a Dios. Porque hay personas que ya han bajado los brazos. Gloria a Dios. Y hay personas que quieren huir y quieren echar por tierra el trabajo de tanto tiempo, de tanto esfuerzo. Gloria a Dios. Pero en esta noche Dios nos anima a poder seguir adelante, echar fuera el cansancio, a reprender toda obra del diablo y que Él pueda darnos grande victoria, grande victoria, grande victoria, porque no es con nuestra fuerza, no es con la visión humana, no es con la capacidad nuestra, es con su poder, con su espíritu. Escuche, ¿sabe lo que hizo Esaú? Cansado, razonó. Y él dijo, mi necesidad es ahora, ya, en este momento. Mi necesidad es ya. El mañana, ¿para qué me sirve esto? Esto es para el mañana. Esto es para lo que tengo acá adelante, pero yo tengo problemas ahora, acá. Y yo quiero solucionar acá. Claro, perdió la fe. Bendito sea Dios. Y cuando el hombre pierde la fe, razona y dice 1 más 1. ¿Cuánto es 1 más 1? 2. Y por más que ponga un 1 primero y el otro 1 después y lo dé vuelta, es lo mismo. Aleluya. Cuando el hombre usa la razón, deja de lado el accionar de Dios. Gloria a Dios. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Amén. Pero cuando el hombre se mueve en fe porque tiene la fuerza para proyectarse hacia adelante, para mirar más adelante, ese hombre no mira con su razón. Tal vez no ve nada, pero dice acá voy a construir mi casa. No ve nada, pero dice acá vamos a formar una familia. No ve nada, pero dice sé que vamos a salir adelante porque Dios nos va a ayudar. Está todo alrededor destruido, pero levanta sus manos y dice vamos a lograrlo, vamos a avanzar y proclama la fe, la cual él cree y avanza en victoria hacia adelante. Gloria a Dios. Los hombres en un momento determinado se cansaron, dice la Escritura, cuando tenían que sacar tanto escombro en los días de Nehemías. Se cansaron. Era tanto lo que había que hacer, que llegó un momento que las fuerzas se debilitaron. Y no está mal que se debiliten las fuerzas. No está mal. Porque al fin y al cabo somos hombres. Alabado sea Dios. No está mal que nuestras fuerzas se debiliten. Es normal. Lo que está mal es que nos echemos a morir, como se echó a morir Elías debajo de aquel enebro, porque se cansó. Eso sí está mal. Gloria a ti. Bendito sea el nombre de Jesús. No está mal que nos cansemos, porque es normal que nos cansemos. Y cuando estamos cansados y ya nuestras fuerzas no nos dan más, ahí actúa el poder de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando yo no puedo, entonces el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre de Jesús. El problema es de los fuertes, de aquellos que se la saben todas, de aquellos que nunca tienen ningún problema, de aquellos que dicen no, bueno, eso tendrán problemas. Pero aquel que sabe que no puede, aquel que se siente débil, aquel que se da cuenta que es frágil, que estamos en un vaso de barro, ese es el que Dios multiplica la fuerza. Escuchen, la Biblia dice, Dios multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Y si yo multiplico 0 por 50.000 millones, me va a dar 0.
Aleluya. Pero lo que Dios mira es que reconocemos que yo no puedo, pero Él sí puede. Que yo no tengo fuerza, pero Él puede ayudar. Él puede darme esa fuerza. Él puede multiplicar mi fuerza para que yo pueda hacer lo que Él quiere que yo haga. Santo es tu nombre, Jesús. Sea bendito el nombre de Jesús. La fuerza de los alrededores se habían cansado. Santo. Y ellos bajaron los brazos. Dejaron de sacar el escombro. Parece que no sucedía nada, pero escuchen lo que hablaron los enemigos. Aleluya. Porque cuando nosotros no sucede nada. Pero ¿saben lo que dijeron allá los enemigos? Hablaron bajito y dijeron: no sepan, ni vean. En otras palabras, que no se den cuenta, que sigan así, hasta que nosotros vayamos y le destruyamos por completo. Así es, aleluya. Eso dijeron los enemigos. Eso Eso dice el libro de Nehemías. Parece que no sucede nada cuando nos quedamos, cuando no hacemos la obra de Dios, cuando bajamos los brazos, cuando dejamos de velar, cuando dejamos de accionar, cuando dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Alabamos a Jesús. Pero damos lugar para que la obra del diablo destruya. Hermanos, Esaú se cansó. Bendito Se cansó. sea Jesús. Aleluya. Y cansado usó la razón, usó su entendimiento. Y él sacó conclusiones y dijo: me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Gloria a Dios. El problema es que hoy, ya, ahora, en este momento, yo tengo una necesidad. Y esa necesidad quiero satisfacerla. Y agarró y cambió su primogenitura Bendito sea Dios. por un plato de comida. Yo pregunto: ¿cuántos almorzaron hoy al mediodía? ¿A la tarde comieron algo? No sé, tal vez sí, tal vez no, no sé. Aleluya. ¿Por qué comieron algo? La comida del mediodía, ¿qué no fue suficiente? Volvieron a tener hambre, ¿no? Y seguramente ahora tendrán hambre de nuevo. Ya se quieren ir algunos a comer, ¿no? Sí, claro, porque es así. ¿Cuánto puede llenar, puede satisfacer? Como le satisfació a Esaú un plato de comida. Un día. Un día, como mucho. Y volvió a tener hambre. Volvió a tener hambre. Así es este mundo. Lo que el mundo ofrece, el placer, el pecado, las obras del mundo, el accionar de este mundo. ¿Sabe cuánto dura la satisfacción que produce a la carne? Un momento nada más. Gloria a tu nombre, Jesús. Un momento nada más. Un momento. Y a veces no nos damos cuenta y los jóvenes están desesperados porque quieren probar lo mismo que otros prueban en el mundo. Ah, no, porque mi hermano hizo esto, entonces yo voy a hacerlo también. Ah, no, porque fulanito hizo esto, yo voy a hacerlo también. No se equivoque, no cambie la bendición de Dios por un plato de comida que dura nada más que un momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Un momento nada más. Y después de eso volverás a tener hambre. Y lo mismo que tenía hacía 1 hora, 2 horas, 10 horas, no sé cuánto, Esaú cuando llegó iba a tener lo mismo. ¿Sabe cuál era el problema? Lo que tenía que solucionar era el cansancio. El cansancio. Si él podía quitarse el cansancio, iba a poder soportar la necesidad de comer, iba a poder esperar cocinarse su propia comida y comer su propia comida, y no tendría ningún tipo de necesidad de perder la primogenitura. Gloria a Dios. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuando el hombre se cansa, pierde la esperanza. Y cuando pierde la esperanza, comienza a brotar la queja. ¿No ha escuchado por ahí el murmullo de los cansados? ¿No lo ha escuchado? A veces hay que prestar atención para escucharlo. Pero otras veces, desde lejos como grandes autoparlantes, se escuchan a la distancia la queja de los cansados.
La queja de los cansados. Aleluya. 2 hombres iban camino a Emaús, desde Jerusalén a Emaús. Iban caminando y en ese camino iban hablando entre ellos. Iban hablando entre ellos. Vio que a veces por ahí se juntan los pastores, ¿no? Pero que acá no sucede. Y empiezan a contarse, no, qué difícil esto, no, porque los hermanos acá, no. Y todo derrota. Toda frustración, todo problema. No, porque me pasó esto y lo otro. Está bien, es lo que pasa. Pero a veces es el síntoma del cansancio. Bendito Dios. Iban los dos camino a Emaús. Y comenzaron a platicar unos a otros. ¿Sabe lo que decían? Ah, sí, nosotros teníamos esperanza que Él sea el Salvador. Que Él es el que solucione los problemas. Se los parafraseo si no tenemos que leer el texto que no me lo acuerdo literalmente. No, nosotros teníamos puesta nuestra confianza en Él. Y habían dicho algunos que Él iba a resucitar y que Él iba a solucionar. Pero fíjate cómo estamos, ¿no? Iban hablando entre ellos. En ese camino de la desesperanza. En ese camino del cansancio, porque estaban frustrados porque no había sucedido lo que ellos esperaban que suceda. Sí, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Y ahí iban, ¿no? Iban cansados. Iban quejándose. Alabado Jesús. Y se apareció un forastero al lado de ellos. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas? ¿Y por qué? Discutís, creo que le dije, ¿no? ¿Y por qué discutís entre ustedes? ¿Por qué discuten entre ustedes? Y comienza a decir, no, de Jesús Nazareno, que nosotros esperamos que... Bueno, ¿sabe lo que le dice el forastero? Le dice, ¿acaso ignoran lo que está escrito y que dijeron los profetas? Que era necesario que Él muera y que al tercer día resucite. Y le siguió hablando hasta que llegaron a Emaús, a donde iban. Y el forastero parece que iba más lejos, ¿no? Y ellos le dicen, ¿por qué no te quedas con nosotros? Ya es de noche. En otras palabras, de noche no se puede andar. Quédate con nosotros y mañana seguís tu camino. Se quedan y se sientan a la mesa. Y cuando van a partir el pan, el forastero ora a Dios y da gracias por el pan. Y cuando da gracias por el pan, la Biblia dice, los ojos de ellos fueron abiertos. Ojalá los ojos en esta noche de algunos que están cegados por el problema, por el cansancio, por la frustración, por la palabra imposible, sean abiertos. Gloria a Dios. Amén. Sean abiertos. Amén. Sean abiertos para ver que en Cristo hay esperanza. Amén. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Que cuando el hombre no ve salida, que cuando el hombre no ve solución, que cuando el hombre lo único que ve delante es el mar rojo y detrás suyo parece el enemigo que viene agigantado para destruirle, y ve a la distancia la polvadera que levanta el enemigo que parece que lo va a destruir, Dios es poderoso para abrir lo imposible y que usted pueda pasar a través del problema, a través de la dificultad, a través de la adversidad, hacia el otro lado en victoria, y Dios puede destruir a los enemigos. Aleluya. Aunque usted no vea salida, Dios tiene salida. Amén. Gloria a El Dios. tema es que debemos confiar en Él. Confiar cuando yo razono y digo sí se puede. No. Confiar aún cuando yo saco mis conclusiones y digo es imposible. Cuando yo digo es imposible, la Biblia sigue diciendo lo que para el hombre parece imposible, para Dios es posible. Amén. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Para Señor. siempre, Señor. Y los discípulos abrieron los ojos y se dieron cuenta en ese momento, y el forastero que estaba con ellos desapareció. Era Cristo, claro. Amén. Pero ¿saben lo que sucedió? ¿Qué hicieron estos discípulos? ¿Saben lo que hicieron? En esa misma noche, yo creo que ni siquiera comieron el pan. Agarraron sus cositas, se dieron media vuelta y volvieron a la noche cuando no se podía viajar. Porque impidieron al forastero que siga porque era de noche, esa fue la situación.
volvieron de vuelta a Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Nunca se tendrían que haber ido de Jerusalén. Aleluya. Nunca se tendrían que haber ido de ahí. ¿Por qué se fueron? Porque perdieron la esperanza. ¿Por qué se fueron? Porque vieron que no había solución, que no iba a pasar nada. Gloria a Dios. Aleluya. No sé si están entendiendo. Amén. Gloria a Dios. A veces tomamos caminos equivocados. Pero es el camino de la desesperación, es el camino de la desesperanza, es el camino producido por el cansancio. ¿Sabe dónde se tiene en un plato? Iba a tener su cabeza. Elías huye desesperado, pero desalentado. Y allá en el camino se tira debajo de un arbusto, de un enebro para morir. ¿Sabe qué es lo que quería? Morir. ¿Por qué? Porque estaba cansado. Aleluya. Quería morirse. Y se aparece el ángel y lo despierta Elías. Y él se despierta así medio dormido y le dice: come y bebe, porque el largo camino te espera. Y le deja el pan y le deja el agua para que tome. Y se vuelve a dormir. A veces hace falta más de un sacudón. ¿Me escuchan? A veces hace falta más de un sacudón para que despertemos. Aleluya. Y por segunda vez vino el ángel y despertó: Elías, despertate, come y bebé, porque largo camino te espera. Y Elías agarró y comió y bebió, y fortalecido, dice así, ¿no? Aleluya. Ah, ahora sí, fortalecido por esa comida, comenzó a caminar, pero por el camino equivocado. Siguió caminando y se fue hasta Horeb, 40 días caminando Elías, fortalecido por esa comida, hasta Horeb. Mire qué comida, ¿no? 40 días sin comer, fortalecido, ni tomar. Y se fue hasta Horeb, allí el monte de Dios. Y cuando llegó a Horeb, se metió debajo de una cueva y se tapó la cabeza. Y comenzó, bueno, no sé si fue en el momento, se tapó después, pero la cosa que se tiró ahí, comenzó a orar. Y cuando comienza a orar, de repente detrás de él comienza a escuchar un viento huracanado que pasa y parece que va destruyendo todo. Y pareciera que Dios estaba allí, pero Elías dice: no, Dios no estaba en eso. Y de repente un terremoto que removió todo. Y él dice: Dios no está en el terremoto. Pero al final, un silbido apacible y delicado, muy suave. Y Elías ahí fue donde se inclinó y cubrió su cabeza. ¿Sabe lo que le dijo Dios? Espero que no nos diga a nosotros así: ¿qué haces acá? ¿Qué estás haciendo acá, Elías? ¿Por qué le dijo eso? Es que no tenía que estar en ese lugar. Él tenía que estar donde Dios le había mandado. Y él le dice: Señor, porque veo que las excusas siempre están, ¿no? Y cuando hay temor y eso invade el corazón y falta la fuerza, hay un montón de cosas. Y dice: no, Señor, lo que pasa es que yo solo he quedado y buscan para matarme. Dios le dice: Elías, hay 7,000 todavía, Gloria a Dios. que yo me he reservado, que yo me he guardado, que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Aleluya. Y le dice: Elías, vuelve por tu camino. ¿Por dónde? ¿Por qué camino? ¿Por el que viniste? Pero Señor, si yo vengo escapando de allá, yo no te mandé que vengas. A veces cuánto tiempo desperdiciamos, ¿no? Recorriendo nuestros propios caminos y nos olvidamos de recorrer el camino que Dios quiere dirigido por Él, ¿no? Podría haber muerto Elías allá en el medio del desierto y no era el camino que Dios le había mandado ir. ¿Cuánta gente termina muerta en los caminos que toman? Aleluya. Caminos de ellos nada más porque se cansaron. Escuche, en este tiempo, tal vez en estos días, si Dios lo permita, vamos a hablar. Vamos a hablar un poco de la apostasía. Tal vez mañana, si Dios lo permite. Vamos a hablar un poco de la apostasía. Los caminos que muchos cansados han tomado. Aleluya. Gloria a Dios. No era el camino hacia el blanco del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Son caminos alternativos y muchos de ellos
movidos por el cansancio. Muchos de esos caminos que muchos tomaron fueron caminos movidos por la frustración, por no ver el resultado, por no ver lo que quieren ver. Entonces buscan alternativas. Gloria a Dios. Alternativas, usando su razonamiento, usando su capacidad humana. Buscan formas, buscan métodos, buscan maneras. Pero se desviaron del camino. Y escuchen, muchos morirán en esos caminos equivocados, porque no volverán por el camino que se fueron, distorsionando la verdad de Dios. Seguirán en sus propios caminos y para ellos habrá ruina y destrucción. Así es, Señor. Pero gloria a Dios que tenemos hoy la palabra de Dios, Amén, gloria a Dios. que nos habla, que nos enseña. Estás cansado, estás cansada, hay descanso en Cristo. De hecho, el libro de San Mateo nos habla de esto. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados. Aleluya. ¿Dónde debe ir el cargado? ¿A dónde debe ir el trabajado? ¿Dónde debe ir el cansado? Ese llamamiento no era solamente para los no creyentes. Ese llamamiento no era solamente para evangelizar. Ese llamamiento también es para nosotros, la iglesia. Porque a veces estamos cansados. A veces no tenemos fuerza para seguir adelante. A veces la presión de la dificultad es tan grande que queremos huir, que queremos dejar todo, que queremos volvernos atrás. Pero ahí viene la palabra del Señor. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, porque yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús nos está diciendo: no te salgas del camino, seguí en el camino. Yo quiero ir a la par tuya, yo quiero entrar en el yugo contigo. Y si tú no tienes fuerza para seguir adelante, yo voy a hacer la fuerza por ti, yo voy a tirar por ti, yo voy a avanzar al lado tuyo. Sea bendito el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tenemos dos opciones. No hay 3, ni 4, ni 10, ni 100. 2. Seguir en el cansancio y tomar una salida alternativa para solucionar el problema, y optar por la solución mágica que este mundo nos ofrece. Estás perdiendo el tiempo en la iglesia, muchacho, dice hoy el diablo, ¿no? Aprovechar, ya estás perdiendo tu juventud. Hay mujeres, hay placer, hay esto, hay aquello, y vos estás ahí en la iglesia. Tantas cosas. No cambie la bendición de Dios. No cambie la bendición de Dios. Aleluya. El diablo quiere, para eso vino, para lutar, matar y destruir. Sea bendito el nombre de Jesús, que Él quiere destruir. Aleluya. Pero escuche, Jesucristo vino a darnos vida. Y aunque el camino del Señor es lo más difícil, el camino del Señor es seguro. En el camino del Señor hay seguridad. Y mientras estemos en este camino, mientras estemos en el camino, que no nos hayamos ido de Él ni desviado, por torpe que fuésemos, no nos extraviaremos. Pero si nos salimos fuera, el diablo está para destruirnos. Y esto no es para generar miedo, esta es la gran realidad. Cuando nos salimos bajo la cobertura del Todopoderoso, hay alguien que está como león rugiente, esperando a quien devorar, esperando a quien destruir, esperando a quien quitarle, aleluya, toda la visión o toda la perspectiva que tenía de su futuro. Está esperando, aleluya, que esa jovencita que se estaba guardando para el Señor se salga un poquitito del camino para destruirla, para quitarle su virginidad, para hacer de ella cualquier cosa y quitarle todas las esperanzas que tenía en su futuro, de un lugar feliz, de una vida alegre, de una vida de felicidad y de alegría. Sea bendito el nombre del Señor. Por eso sea fiel a Dios, sea fiel a Dios. Cuesta, sí, pero es el camino seguro. Amén. Está cansado a veces, es verdad. Nos cansamos de esperar, nos cansamos porque hay cosas que decimos ya tienen que suceder y no suceden. Sigamos fieles a Dios, vengamos a Él cuando estamos cansados y rindámonos delante de su presencia. Depositemos nuestra carga sobre Él, porque solo Él tiene cuidado de nosotros. Sea bendito el nombre del Señor. A veces es dura y difícil la carga, a veces es difícil el camino que nos ha tocado caminar, y miramos a otros y decimos: pero ¿por qué aquel camino
camina por un camino de prado, de rosa, parece que no sucede nada, que está todo muy lindo, y yo tengo que atravesar de espinos, de dificultad, de lomas, de valle, parece de la sombra y de la muerte. No te preocupes, que si Él está con nosotros, vamos a avanzar, vamos a avanzar. A veces iremos por esos caminos de los prados, donde estaremos junto a delicadas aguas o pastos y aguas de reposo, y ahí nos llevará el Señor. Pero hay veces que tendremos que pasar por el valle de la sombra y de la muerte, pero ahí Él prometió estar con nosotros. Amén, gloria a Dios. No se canse, porque la primera manifestación del cansancio, además de la queja, además de la murmuración, además de querer usar la lógica, es también el sueño espiritual. Nos dormimos espiritualmente cuando estamos cansados. Aleluya. No dormimos, ya no hay visión de Dios, ya no hay claridad para la obra de Dios, ya no tenemos nada de espirituales, nos hemos transformado, aún estando dentro de la iglesia, como cualquier persona que no tiene a Dios, carnales. Bendito sea Jesús. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Por eso que el cansancio se vaya en el nombre de Jesús. El cansancio tiene que huir en el nombre de Jesús. Aleluya. Todo aquello que perturba nuestra mente, nuestro corazón, impidiéndonos la visión y la claridad que Dios quiere que tengamos, tiene que irse en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Termino, hermanos. Esaú cansado hizo lo que jamás tendría que haber hecho. Después se dio cuenta, pero ya era tarde. Así es, amén. ¿Me escuchan? Hay veces que nos damos cuenta de los errores que cometimos, pero ya es tarde. Ya es tarde. Hay algunas jovencitas, conocemos muchas, que han tomado la decisión de salir al mundo a buscar su esposo. Hay algunos que hasta a través de internet quieren buscar a su marido o a su esposa, pensando que es lo mejor, porque claro, en el Señor es tan difícil, porque hay que orar, hay que esperar, no hay que correr. Qué terrible, ¿no? El problema es después. Después se dan cuenta, cuando se unieron en yugo desigual. Después, cuando no quiere saber nada con el Señor, cuando Él no quiere que ella vaya a la iglesia, que ella sirva a Dios, y se rebela contra todo eso, y tienen peleas todos los días y problemas todos los días. Cuando de a poquito te enfriás y te apartás y ya no servís más al Señor. Bendito sea Dios. Hay algunos que se dan cuenta de las decisiones equivocadas que toman, pero ya es tarde. Claro, alguno dirá, bueno, que se separe y se vuelva a casar. No, no, la Biblia no nos autoriza eso. Bendito sea tu nombre. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Amén. Amén. Si se casa es para toda la vida. Aleluya. Y si no, quédese solo o sola. Amén, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Pero no tome decisiones cansado. No tome decisiones cansadas. Hay veces que a nosotros nos pasa como pastores y vemos una situación de algún hermano que 1, 2, 3 veces comete la misma situación y nos cansamos. Bendito. Nos cansamos y actuamos cansados. Y también nos equivocamos. Así es, Señor. Aleluya. Porque yo no debo actuar bajo el cansancio. Debo actuar bajo lo que Dios ha establecido en su palabra. Y eso es lo que va a traer solución. Y eso es lo que va a traer salud. Y eso es lo que va a traer victoria, si es que hay que traer victoria. Amén. Pero cuando estamos frente al cansancio o con el cansancio, equivocamos el camino. Bendito sea Jesús. Aleluya. Equivocamos el camino. Le invito, si es tan amable, a colocarse de pie, por favor. Gloria a tu nombre. Qué lástima que el reloj avanza tan rápido. Sea bendito el nombre del Señor. Amén para siempre. Estamos orando al Señor. Amén, Señor. Creo, hermano, que Dios nos quiere dar victoria. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios nos quiere dar victoria. Gloria a Dios. No sé cuál es el tipo de cansancio que hay en tu vida, Aleluya. pero sé y conozco a uno que puede llevarse cualquier tipo de cansancio. Amén, Señor. Gloria a Dios. Si es espiritual, si es cansancio de la tarea que estás realizando, si es cansancio de porque estás esperando y la espera se atrasa, no sé. Aleluya. Lo que sí sé
es que Él puede darte nuevas fuerzas. Amén, Señor. Que Él puede multiplicar tus fuerzas. Gloria a Dios. Y que aquello que empezaste con tantas ganas, con tanto ánimo, Aleluya. puede seguir en esa misma forma. Gloria a Dios. Si hay algo que Dios reclamó a la iglesia de la Odisea, Aleluya. sea bendito el nombre, perdón, a la iglesia de Éfeso, fue que había perdido su primer amor. Sí, es aleluya. ¿Qué era el primer amor? Era aquella fuerza para hacerlo. Aleluya. Que nada lo paraba, que nada la paraba, que nada lo detenía, que nada la detenía. Que no importaba si hace calor, si hace frío, si eran 10, si eran 1.000.000, no importaba si estaba linda la situación o no estaba linda la situación, avanzaba hacia adelante, lo hacía. Aleluya. Gloria a tu nombre. Pero sin embargo, de repente parece que las fuerzas habían bajado, que el ánimo Gloria a tu nombre. había bajado, que el cansancio había venido. Y en vez de ahora hacerlo con la forma y la manera que, de la forma y la manera que Dios quería, comenzaron a hacerlo con su capacidad, comenzaron a hacerlo con sus fuerzas humanas, las obras estaban, pero no eran las obras que Dios quería. Ellos hacían, pero no era lo que Dios quería que ellos hagan. ¿Qué es lo que hubo de diferencia entre las obras primeras y las otras obras? Es que en una estaba el primer amor y en otras no estaba ese primer amor. Era que unas eran motivadas por la fuerza de su gratitud, de su amor y de su servicio genuino a Dios. Mientras que las otras eran tal vez por obligación, eran tal vez influenciadas por el cansancio. Gloria a Dios. Pero que igual las hacían. Tal vez hay gente así, ¿no? Que hace igual las cosas porque tiene que hacerlas por obligación, pero no tiene la fuerza para hacerla. Hermanos, Esaú se equivocó. ¿Sabe que la Biblia dice en el libro de Hebreos que después quiso cambiar lo que había hecho? Aleluya, Señor. Dice que procuró con lágrimas cambiar la situación, pero ya era tarde. Ya era tarde. Gloria a Dios. Ya era tarde. Quiso cambiar la situación, pero ya era tarde. Ojalá que no sea tarde para nosotros. Ojalá que a tiempo podamos reaccionar y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Yo quiero orar con ustedes al Señor. No sé si hacemos un llamado. Quiero orar al Señor y rogar a Dios en esta noche que Dios pueda ayudarnos. Gloria a Dios. Que Dios pueda fortalecernos. Mientras usted inclina su rostro y cierra sus ojos, quiero hacer un sencillo, simple llamado. No voy a insistir, sencillamente quiero llamar a aquellos que necesitan que oremos por usted al Señor. Y la pregunta es la misma que vengo haciendo durante toda casi la predicación. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? ¿Cansado de vivir sin encontrar resultados en tu vida? ¿Cansado de hacer sin ver el fruto de aquello que has hecho o que estás haciendo? ¿Cansado de realizar algo, pero nunca llega a lo que esperás que suceda? Gloria a Dios. ¿Cansado del problema que estás sufriendo en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio? ¿Cansado de hacer algo que parece imposible? Quiero decirte que Jesucristo quiere y puede llevar tu carga. ¿Has usado la razón, la lógica? Y lo único que has encontrado es un laberinto sin salida. Gloria a Dios. Pero cuando podemos buscar la ayuda en Dios, vamos a tener la luz de la vida. Vamos a tener claridad. Y Dios va a ayudarnos y darnos grandes victorias. Todos orando al Señor. Pido sí, por favor, que pasen aquellos que necesitan que oremos por usted al Señor. Venga, venga. Venga. Queremos orar por usted. Gloria al nombre de Jesús. Queremos ayudarle. Queremos unirnos a usted para rogar a Dios.
Rápidamente, si alguien más, venga, queremos orar. Queremos rogar a Dios por tu vida. Aleluya, ¿estás cansado de esperar? Que Dios te dé fuerza para seguir esperando. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, algunos tienen por tardanza. Si bien la Biblia habla de la venida del Señor, pero algunos tienen por tardanza las promesas de Dios. Pero déjeme decirle que Dios nunca llega tarde. Aunque yo no entienda el por qué Él demora, Él nunca llega tarde. No nos equivoquemos, no nos apresuremos, no hagamos mal las cosas. Gloria al nombre de Jesús. No tome un camino equivocado. Haga lo que Dios quiere que haga. Y Dios le va a dar grande victoria. Rápido, si alguien más, si no, ya estamos orando al Señor. Gloria a Jesucristo. Me ayudan los hermanos. Vamos a orar al Señor. Le pedimos a los siervos de Dios puedan orar por los hermanos que han pasado aquí adelante. Queremos nuestro entendimiento y nos da luz para que entendamos, para que veamos, para que comprendamos, para que podamos hacer su voluntad. Oramos al Señor. Oramos a Dios. Padre, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo. En esta noche hemos hablado tu palabra, Señor. Y hemos hablado lo que tú nos has dirigido ahora a poder hablar. Extiende, Dios amado, tu mano poderosa sobre la vida de cada uno de los hermanos que están aquí. Y especialmente sobre estos que han pasado aquí adelante reconociendo, Señor, su necesidad de ti. Glorifícate, oh Dios, glorifícate, oh Dios. Quita, Padre, quita todo cansancio. Quita todo cansancio que nos detiene, que nos impide avanzar, que nos impide alcanzar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Padre, extiende tu mano poderosa, glorifica, oh Dios, tu maravilloso nombre, oh Rey de gloria, Rey de gloria, Rey de gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.